Bueno, muy buenas noches. Hoy tenemos nuestra clase acostumbrada y vamos a abordar en esta semana el libro de Ezequiel. Muy bien. ¿Cómo les fue con este libro? ¿Qué pudieron ver? ¿Qué pudieron aprender? ¿Qué pudieron repasar? Muchas veces nosotros lo hemos leído, pero no hemos podido como encajar este libro en la historia. Entonces ya con estos recursos que pudimos compartir, que pudimos ver, ya podemos como tener un espacio. Ezequiel va aquí, ¿cierto? ¿Cómo les pareció? ¿Qué dicen de ese libro? Cuéntenme. ¿A quién se anima? ¿Quién se anima? A ver, ¿Cuánto? yo. Bueno, Dale, Ángela. Ok. Pues sí, vi los videos y en la lectura me llamó la atención que le hacen como Ezequiel y Daniel y Jeremías y Juan. O sea, cuenta que Ezequiel, o sea, es un sacerdote, también profeta, que se preocupaba por el templo. Mm, predicó, me llamó la atención que predicó el mismo mensaje que Jeremías, que era pues que lo inevitable que iba a ser el castigo de Dios por el pecado que cometió Judá, ¿no? Entonces, hablaba que también se encontró con Daniel, que él ya llevaba 9 años ahí, porque ellos fueron cautivos, ¿no? Por el imperio babilónico, pero entonces Ezequiel fue llevado en la segunda deportación. Y Deportación. ya estaba Daniel allá, entonces él ya llevaba 9 años allá cuando dice que seguramente se encontró con Daniel y lo relaciona también con Juan, porque Juan como escribió el libro de Apocalipsis, entonces al parecer aparecían como las mismas visiones que Ezequiel vio y lo que escribió Juan en Apocalipsis, que pues predijo la destrucción de Jerusalén, pero también le da como consuelo a todos los judíos y la promesa de que iba a haber un rescate futuro y la restauración de la tierra. Muy Es, bien. Listo. ¿Tú lo habías leído alguna vez? es que a mí se me confunden porque es que creo que tengo la idea de que cuentan como la misma historia otros libros, ¿cierto? Entonces creo que se repite. Entonces yo no sé, estoy confundida en eso. Como que Listo, lo Ángela. mismo, luego lo dice otro y como que lo dice, entonces eso es lo que yo todavía no he podido organizar en mi cabeza. Pero fíjate lo que tú acabas de decir, que él vivió entre unos profetas, Sí, ¿sí? Entonces hay unos que son más mayores que él, y entonces, claro, y lo interesante de esto es que Dios, por medio de sus profetas, tenía el mismo mensaje. O sea, la referencia histórica que hay en eso y profética es impresionante. Bueno, va Jairo y Nubiecita que había levantado ahí la voz. Muchas gracias, Ángela. ok. Dale, Jairo, si estás hablando, tienes micrófono muteado. ¿me copian? Listo, ahí ya. RR. No, no, no sé, noté como una disparidad en la información del resumen y de la escritura. En el resumen dice que fue deportado en la primera deportación y en el resumen en la segunda, que yo creo que es más en la segunda porque concuerda que se encontró con Daniel. Sí. Y pues para anotar que lo mismo que dice Angelina, es el mismo mensaje prácticamente de los profetas del momento.
Lo curioso es que exactamente lo mismo que estaba diciendo Jeremías en Judá, lo estaba replicando sin conocerse, sin saber nada, lo estaba diciendo al tiempo en los compañeros deportados allá en Babilonia. Y sí, a grosso modo, como para resaltar esas cosas. Pues la que fueron contemporáneos con Daniel, que fue contemporáneo con Jeremías, y que coinciden las profecías en muchas partes con Juan, en Apocalipsis. Pero también estaba mirando y la profecía de Juan también como que es replicada también con los otros profetas, con Jeremías también yo encontraba que era como muy parecido. Pero la profecía Básicamente de Juan eso, en Apocalipsis. sí, en Apocalipsis. Básicamente eso, ¿vale? Listo. Muy bien, ahora sí, noviecita. Qué pena, buenas noches. Buenas Perdone noches, la señorita. demora. Buenas noches. Acabo de llegar de un trancón. Discúlpenme, Tranquila. pero acá estoy. Listo, listo. Bueno, también que el mensaje de Ezequiel antes de la destrucción era llamar al arrepentimiento y a la rectitud al pueblo de Israel. También les advirtió que Dios los juzgaría por su maldad e idolatría y que ese juicio incluía destrucción, terror, desesperación y confusión. Pero también Ezequiel enfatiza en que había un plan futuro para el pueblo. Dice que Dios restauraría a un remanente del pueblo a través, pues, de la venida del Mesías, ¿no? Entonces, eso me parece también muy interesante. Muy Eh, bien. Era eso. Listo. Listo. ¿Alguien más? ¿Algo que les haya llamado la atención? Pues yo creo Aquí, pues, que dale, dale, Susana. eh, siento, no sé si es mi impresión, pero siento que como Jeremías estuvo en la parte cuando, o sea, estuvo en Jerusalén, sí, él estuvo en Jerusalén y él vio y vivió todo lo que, o sea, la destrucción que hubo allí y cómo él comentaba cómo vivían eso. Creo que Ezequías vio desde otra perspectiva, digamos que comentaba desde Babilonia. No sé si es mi parecer. Y también creo que en uno de los videos decía como Ah, va para allá, que Dios allá le para había allá. hecho a Ezequías que en realidad no lo iban a escuchar, pero aún así que anunciara la destrucción, que anunciara que realmente ellos estaban cayendo en idolatría y estaba, o sea, que iba a haber consecuencias por ello, pero lo bonito de estos mensajes de lo que quizás de los profetas es que siempre hay un consuelo al final de estos libros, ¿no? Algo que nos trae consuelo, o sea, que les traía o que les prometía un consuelo, ¿no? Entonces, eso me pareció también interesante. Hay una cosa que quizás no ahondaron mucho acá y es que a Ezequías, o sea, aquí en el texto, se le Ezequiel. decía hijo, Ezequiel, sí, Ezequiel, perdón, perdón, se le decía hijo del hombre. Ujú. Pero no sé por qué a él también, o sea, era como un, no sé por qué se le decía a él también y a Jesús también. Eso Sí, es como una duda que me... es una profecía donde se habla el Hijo del Hombre al Señor Jesús. Es una, una referencia hacia la llegada del Salvador. Ah, ok, pero a Ezequías también se le decía hijo de Sí. Ah, ok, Ujú. ok. Yo creo que es. Listo. No, y en efecto, lo que tú mencionas, Susana. Y lo que uno puede ver son tres partes, ¿sí? Tres partes de profecía. Daniel, que ustedes lo van a ver en la siguiente clase, Daniel ve, y como él fue deportado en la primera deportación, entonces él ve
ve la decaída de Israel, de Jerusalén, ¿sí? Y la llegada el pueblo de Judá a Babilonia como cautivo desde el principio, ¿sí? Pero él no ve la destrucción que llega en la segunda deportación, ni mucho menos la destrucción completa de la tercera. Entonces, como fueron tres excursiones a Jerusalén, que en la tercera es cuando ya se finaliza todo, entonces, claro, imagínate, es impresionante, Susana, y todos aquí, empatar esos tres relatos, porque uno mientras está en Babilonia sirviéndole al rey babilonio Nabucodonosor, el otro que llega exiliado, que este en el caso es Ezequiel, ¿sí? Ezequiel llega exiliado. Entonces él llega y saluda a Daniel. Básicamente Daniel ya tenía un buen rango allá y se encuentran allá. Y después vemos la caída de Jerusalén con Jeremías. O sea, imagínense, es impresionante el relato como se arma. Es muy bonito. Son cuatro cosas. Sí, Dale, sí, sí. listo. Bueno, voy a empezar a hacer una serie de preguntas antes de compartir presentación y las vamos a ir resolviendo. Bueno, primero que todo, ¿quién fue Ezequiel? Ezequiel, entonces recordemos, Ezequiel fue un sacerdote que primero Ses- en- ses- es- estaba en Jerusalén, ¿cierto? Pero antes de ser sacerdote. ordenado, él fue deportado, ¿sí? Entonces fue sacerdote y profeta y fue llevado cautivo Profeta. en la segunda deportación a Babilonia, ¿sí? Entonces eso ya es claro, ¿cierto? A manos del rey Con la Nabucodonosor. Ujú, Espérame, sí. esperancita, es que si tú me hablas ahí, entonces queda sobrepuesta el Bueno, sonido. listo. Voy ¿Qué a te- silenciarte un momentico, ¿listo? Bueno, tranquilo. Listo, muy bien. Entonces, fue llevado cautivo allí a Babilonia. Y su ministerio en Babilonia básicamente fue profético. Además que él hacía una serie, él básicamente era un actor, ¿sí? Es muy histriónico porque él todo lo hacía eh, actuando y era muy gráfico con lo que él hacía y los mensajes que llevaba. Entonces su misterio fue profético y comenzó a los 5 años después de la deportación. Aproximadamente él iba a cumplir como 30 años. Es más, él estaba celebrando su cumpleaños mientras me encontraba allá junto a un canal de riego que había allí, en el campo, para el campo de refugiados de israelitas. Y su mensaje se centró inicialmente en advertir primero la inminente destrucción de Jerusalén, ¿sí? Y él consolaba a aquellos exiliados que habían llegado allá con las promesas de un rescate futuro, ¿sí? Y la restauración de todo el reino de Israel y de la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue la visión inicial de Ezequiel y más o menos cuál era el significado? ¿Cuál fue la primera visión? ¿Sí recuerdan? Pues aquí pueden, pueden hablar. ¿Cuál fue? La primera visión, él se centró mucho en la maldad, se centraba mucho en la maldad de Judá y cómo eh, el Dios también iba a ser exiliado a raíz de lo mismo. Entonces, no es que fuera exiliado, sino que, según el resumen, dice que Dios no es que se fuera, sino que se iba más bien con su pueblo también en el exilio, pero no es que lo estuviera abandonando. Eso es como No, él el fue sentido. exiliado, él fue llevado hacia allá, con el pueblo. Porque él abandonó su templo también, Exactamente. ¿sí? ¿Y cuál fue la primera visión que él tuvo? Otros seres vivientes, no. Sí, muy bien. Exactamente. La visión inicial de Ezequiel describe una nube, ¿sí? Una tormenta acercándose, dentro de la cual vio las criaturas, ¿cierto? Cuatro criaturas extrañas que tenían alas extendidas y cuatro caras. Es impresionante, ¿sí? Y junto con esa figura venían también cuatro ruedas. Y sobre esas criaturas y sobre esas ruedas, Ezequiel vio una plataforma brillante, como un trono,
¿sí? Y sobre ese trono, la figura semejante a un humano. Y él decía que brillaba envuelto en fuego. Ezequiel identificó la visión como una aparición de semejanza a la gloria de Dios, ¿sí? Semejanza a la gloria del Señor. Es decir, Dios, o sea, lo que podemos ver es que era como si Dios estuviera, estuviera allí, sobre ese trono, en esa carroza real. Y lo impactante de esta visión es que es la manifestación de la gloria de Dios, ¿sí? De la gloria del Señor. ¿Pero dónde? En Babilonia, ¿sí? Cuando se esperaba que residiera en donde la gloria de Dios, en donde tenía que estar la gloria de Dios, para ellos, pues, En el templo. en el templo, en Jerusalén, en el templo. Esto plantea la pregunta de ¿por qué la gloria de Dios desapareció? Se le apareció a Ezequiel en el exilio. Ahora, otra pregunta, ¿cuál fue el mensaje principal del juicio de Ezequiel que proclamó a todo Israel? O contra Israel, pues. Entonces, aquí el mensaje principal, ¿sí? De juicio de Ezequiel fue contra Israel y fue en la acusación de, porque ellos habían, si ustedes se fijan, él habla acerca del pacto, que habían quebrantado el pacto de Dios de diversas maneras, ¿sí? Entonces, Israel había entregado su lealtad a otros dioses, ¿sí? ¿A cuáles dioses? Cuando dice que se habían aliado, por ejemplo, con Egipto, con Siria y con Etiopía, creo que era. Entonces esos eran los dioses a los cuales estaban adorando, ¿sí? Lo que llevaba a una rampante violencia contra, contra Dios, ¿cierto? O sea, de una afrenta contra Dios. Y esto llevó también a injusticia social, porque él también habla de eso. Y como resultado, entonces Dios envía a Ezequiel para advertir al pueblo que el primer ataque babilónico sería seguido por otro. Recordemos que, por ejemplo, Isaías, Isaías profetizó sobre la llegada y la cautividad y la destrucción de Jerusalén por medio de Babilonia. Pero aquí, entonces, él habla acerca de una segunda incursión, ¿sí? Y entonces él envía a Ezequiel para que hable acerca de eso y enfatizó en la destrucción que era merecida como consecuencia de las repetidas violaciones contra el pacto de Dios, contra la promesa y la ley del Señor. Entonces iba a venir un juicio divino. Ahora, cuál fue el mensaje principal de juicio de Ezequiel proclamó contra Israel? Entonces es ese, ¿cierto? Las múltiples violaciones al pacto del Señor. Otra pregunta, ¿cómo fue que comunicó Ezequiel el mensaje? O sea, el mensaje profético al pueblo. ¿Cómo fue? ¿Cómo comunicaba él el mensaje profético? ¿Sí se acuerdan? Ese yo lo mencioné ahorita. ¿Cómo lo comunicaba? Con Mm, visiones. En las visiones era como se le manifestaban a él, pero él cómo comunicaba eso. Fíjense que Ezequiel Como muy Profecía. gráfico, ¿Con ¿Cómo? como animales? muy gráfico, como muy artista, como muy gráfico. Sí, él era un Profecía. artista, él era un Y, artista. Muy bien, y lo hacía de esa manera, tanto que hizo la maqueta de Jerusalén para mostrar la destrucción. muy bien, era muy gráfico, es impresionante, ¿cierto? Sí, o sea, se lo explico con plastilina, es Ezequiel, ¿cierto? Comunicó sus mensajes proféticos de diferentes maneras, incluyendo parábolas, ¿cierto? Actos simbólicos, realizó actos de teatro callejero, sí, en público, y que eran las parábolas en forma, las visiones que llegaba a tener y lo manifestaba de forma visual, este mensaje. Esto incluyó pues también construir un pequeño modelo de Jerusalén, como lo menciona Jairo, y muy similar, y simuló un ataque contra Jerusalén. También, si ustedes recuerdan, en la palabra del Señor dice que él afeitó todo el cabello, se afeitó, se cortó la barba, la cabeza con una espada. Y él representó el rol del macho cabrío en el día de la expiación. O sea, él se identificó con el macho cabrío el día de la expiación. Y se acostó, sí, hasta en el video mostraban que se acostó de lado durante más de un año, mientras comía los alimentos cocinados
sobre excremento, o sea, ponía excremento ahí y cocinaba los alimentos. Y él estaba todo un año allá simulando el macho cabrío. Y estos actos simbolizaban la inminente destrucción y el sufrimiento y el asedio que iba a tener el pueblo, ¿sí? Todo el pueblo iba a enfrentar eso. Entonces él comunicaba de esa manera, era muy histriónico, era un actor, ¿cierto? Ahora, ¿qué visiones tuvo Ezequiel sobre la idolatría en el templo de Jerusalén? Porque fíjense que él, durante un año del ministerio, Ezequiel tuvo una visión del templo, ¿sí? En el templo de Jerusalén, en la ausencia, ¿cierto? O sea, era la ausencia de él, ahí, de, de Dios, la ausencia de Dios en el templo de Jerusalén. Y él vio, ¿sí? Él básicamente dice que hubo una visión de él donde él hizo un tour, como un tour virtual. De esto yo me acordaba, yo no sé, de pronto ustedes sí, ustedes son más o menos de mi época. Hasta Fercho alcanza a ser de mi época. Uno anteriormente no tenía internet, entonces uno cómo tenía, cómo, era una puta enciclopedia de libro, pero cuando llegan los computadores, ¿cómo veía las cosas uno? ¿Cómo consultaba uno? En carta. Muy bien, la Encarta, sí, que uno encontraba ya amigos que decían, craquémosla ya para no utilizar el disco, ¿cierto? Bueno, entonces uno utilizaba ese software que era Encarta. Y yo me acuerdo que básicamente uno decía, oiga, pues yo no tengo necesidad de ir a Londres, porque le hacía un recorrido virtual al Museo de Louvre en diferentes lugares, era impresionante. Pero aquí, cuando estaba leyendo, me hacía recordar esto, porque básicamente lo que hace Ezequiel No, es mejor. que realiza un Sí. tour virtual del templo y observó los actos de idolatría. Vio una enorme estatua inmóvil frente al templo y a los ancianos de Israel adorando a esos dioses tanto adentro como afuera del templo. Y también vio unas mujeres, ¿cierto? Sí, unas mujeres. Ahí en los videos también hablan acerca también de la inmoralidad sexual. A unas mujeres adorando a un dios babilónico llamado Tamos. ¿Sí recuerdan? Y la visión culminó con la gloria de Dios representada en el mismo carruaje que él había tenido la visión, ¿sí? En el carruaje del trono. Pero esta vez saliendo y alejándose del templo en dirección hacia dónde. Abandonando el templo hacia Babilonia. Muy bien, abandonando el templo. Entonces, claro, todo encajó. A causa de la idolatría y de la afrenta que ha tenido el pueblo contra el Señor, entonces Dios en su trono abandona ese lugar y se va ¿a dónde? A Babilonia, donde está su Ya, pueblo, Babilonia. simbolizando el abandono del templo por parte de Dios debido a la idolatría que ha tenido Israel. Ahora, ¿cuál es el mensaje de esperanza? No de Doña Esperanza ni de Doña Esperanza, no. ¿Cuál es el mensaje de esperanza que se encuentra en el libro de Ezequiel después de los juicios? ¿Cuál ustedes creen que es el mensaje de esperanza allí? Pues Dijo de expresamente hablaba de la restauración de la tierra y todo, pero con la recuperación. Pero en el Y- fondo es la Mesías. Muy bien. ¿Qué pasaje a ustedes o qué visión o qué les llamó la atención? ¿Qué es lo que más les gustó de esa parte de la esperanza que había? Hay un pasaje a mí que me encanta, que me parece impresionante. Ah, sí, el de los huesos. Uy, eso es Es impresionante. impresionante. Ese pasaje uno lo lee y mire, ahí sí, como dijo Amparo, me ericé. Y es impresionante el pasaje del Valle de los Huesos Secos es impresionante, porque dice que él vio Sí, huesos secos, ¿sí? Y sí, es terrible, porque él básicamente lo que ve es un desierto desolador, ¿sí? Y dice que esos huesos empezó a generarle músculo y piel y todo, ¿sí? Y que se veían perfectos, tal cual como estaba Adán y Eva en el jardín del Edén. Es impresionante. Ahora, cuando uno lo ve, ¿uno con qué lo asocia? ¿Con qué ustedes lo pudieron asociar? El Valle de los Huesos Secos. Yo personalmente lo asocié con la restauración personal mía, con el nuevo Con nacimiento. el nuevo nacimiento, exactamente. Porque dice la escritura también que vosotros estáis estando muertos en sus delitos. Exactamente, así era que nosotros estábamos, huesos secos, muertos. Pero el Señor nos muertos. dio Ujú. una nueva vida, una nueva vida.
y nos llama que somos sus hijos, santos. Es impresionante, o sea, cuando yo vi eso, es impresionante. Y además que también lo lleva a otro pasaje, donde dice que estaba la construcción de un nuevo templo, y que también, ¿cómo le llaman? La Nueva Jerusalén o la Sion. Sí, porque fíjense que a pesar de los fuertes mensajes de juicio y el eventual destrucción de Jerusalén, fíjense que el libro de Ezequiel es impresionante también porque contiene un profundo mensaje de esperanza. Después del anuncio de la caída de Jerusalén, el libro se centra en la restauración, ¿sí? En la restauración de la futura Israel, las naciones y toda la creación, básicamente es lo que menciona, ¿sí? Y Dios promete levantar a un nuevo David, ¿sí? Un rey mesiánico que ha de transformar a Israel dándoles unos nuevos corazones. Y ese me parece un pasaje que debemos aprendernos. ¿Sí se acuerdan cuál es? Ezequiel 36:26. Sí. ¿Cómo dice? ¿Lo leo? Dale. Os daré corazón nuevo, Padre, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Qué Amén. pasaje tan bonito. Amén, hermano. Qué pasaje tan bonito. Tan bonito es. Ese es 36:26, ¿cierto? Sí, señor, 36:26. Listo. Es un pasaje que yo les pido que se lo puedan aprender. Porque fíjense que desde el 25, Sí, un poquitito. él dice, en el 24 dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y dice el 25, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y el 26, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Será que tenemos espíritu nuevo entre nosotros? Y quitaré de Sí. vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y esto es lo que el Señor Jesucristo nos pide, ¿cierto? Que pongamos por obra aquello que nosotros hemos creído, ¿sí? Es muy bonito. Entonces, también habla la que yo le mencionaba también, la, la profecía o la visión del valle de los huesos secos, ¿sí? Los huesos Es secos. impresionante, ¿sí? La visión de los valles de los huesos secos simboliza la resurrección espiritual de nosotros, ¿cierto? El nuevo nacimiento, pero también la resurrección espiritual en ese momento de Israel, ¿sí? También obviamente, para ellos lo que iban a ver es la restauración de su nación. Nosotros, obviamente, ya más adelante vemos la parte de la profecía cumplida en Jesús. Pero ellos la vieron fue con la profecía cumplida en el retorno a su tierra. Y también se promete la derrota final de la maldad entre las naciones. Y ahí cuando hablan de la derrota de la maldad, fíjense que el profeta Ezequiel, ¿a quién simboliza? A a un dios pagano, ¿cierto? Que le llamaban God. Go- Muy bien. Posteriormente, él también habla acerca de una visión de la restauración del tiempo, ¿cierto? Pero esto ya es hacia final del libro. Ezequiel tiene una larga y elaborada visión que muestra en Ezequiel, ¿cierto? En el libro de Ezequiel. Una visión de un nuevo templo, ¿cierto? Y una nueva ciudad. Una guía celestial que les muestra un nuevo templo. Y fíjense, esto es muy, bueno, esto es muy bonito ahí como lo muestra porque dice que, eh, pues, si nosotros nos aferramos a la escritura, a la obra del Señor Jesucristo. ¿Sí se acuerdan cuando él dice que él podía derrumbar o tumbar el templo de Jerusalén y edificar uno en nuevo en 3 días? ¿Sí se acuerdan? Perdón, Ujú. Él lo dijo. ¿A qué se refirió él, el Señor Jesús? al Espíritu Santo de cada uno de nosotros. Sí, pero fíjese que o sea, para ellos la gloria del Señor y la presencia del Señor habitaba era en el templo. ¿Sí? Tabernáculo.
en el templo, en el templo que habitaba para ellos, ¿sí? La gloria del Señor. Pero él dice que destruirá ese templo. Y ahí era solamente donde podían entrar aquellos, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y que iba a edificar uno nuevo en 3 días. Y el Señor Jesucristo murió y al tercer día resucitó. La resurrección, sí. Esa es la resurrección, ¿sí? Y anteriormente para ellos era la construcción donde habitaba Dios. Ahora nosotros, su iglesia, es donde habita Dios. Es impresionante, ¿cierto? Y es lo que el profeta Yo, Ezequiel, yo he creído que esa parte donde dice que desechó ese lugar suntuoso lleno de oro y de plata y todo, y se puede ir a, a un templo más humilde, me imagino yo que es en la carne de cada uno, o es en el espíritu de cada uno de nosotros. sí, en nosotros, exactamente. Entonces, eh, pero fíjate que es impresionante que él habla de un templo aún más majestuoso del que había visto en los tiempos de Salomón, ¿sí? Con un nuevo altar, nuevos sacerdotes y un nuevo sistema de adoración. Y el glorioso carruaje del trono de Dios regresa nuevamente y entra en ese nuevo templo, la visión que él tiene. De ese nuevo templo fluye, fíjese que dice que fluye un pequeño arroyo que se convierte en un río caudaloso, ¿cierto? Fluyendo hacia el desierto, transformando el mar muerto en mar de vida. Es impresionante, porque dice ahí habla que el desierto del mar muerto, ¿sí? En un mar de vida, caudaloso, ¿cierto? Trayendo consigo vegetación, animales y evocando las imágenes también de... ¿Ahí me están escuchando bien? Sí. Sí, Ok, sí, Sí, me Sí, pareció señor. sí, que, señor, sí. me pareció que tenía internet inestable. Pero fíjese que esto me lleva solamente a la predicación del Evangelio, ¿cierto? Porque nosotros estamos allá y empieza un poquito y ya entre más se propaga el Evangelio, más grandes se ven los que pueden llevar vida, ¿cierto? Es muy bonito. Este libro es hermoso, ¿sí? Bueno, ahora les voy a mostrar, a ver, la presentación, que yo creo que ya casi que me valdría la pena, porque ustedes ya todos se lo saben. Bueno, ay, se me perdió, se me perdió. Y ahora, listo, entonces aquí lo voy a presentar. Bueno, entonces ya sabemos que de sacerdote a exiliado en Jerusalén. Entonces, bueno, aquí ya lo vimos. La decadencia espiritual, la idolatría generalizada, la corrupción, el desprecio por la ley del Señor. Y entonces el primer ataque babilónico a Jerusalén fue en el 605. Nabucodonosor II lidera el imperio y su expansión. Babilonia es atacada y tomada prisioneros riquezas y marcando el exilio, el primer exilio. Y la evidencia histórica y arqueológica confirma que este evento mostrado es una devastación que en efecto sí pasó. Y fue el primer exilio de Jerusalén hacia Babilonia. Allí fue donde quedó cautivo Daniel. Posteriormente llega Ezequiel, ¿sí? Y eso fue en el 9º año de la deportación, o sea, ya habían pasado 5 años. Exilio fue forzado, ¿sí? Ezequiel es deportado a Babilonia, lejos de su tierra y de su vocación sacerdotal. Ahora, el impacto personal, el exilio transforma su vida, obligando a replantear su fe en cuanto al propósito, ¿sí? Porque el propósito era supuestamente vivir allá en Jerusalén, pero ya aquí cambia el propósito. Y la vida como refugiado, la vida en el exilio transcurre en campos de refugiados te- donde la identidad del israelita se mantiene viva, los que estaban allá, ¿sí? Porque los otros estaban complicados, ¿cierto? 5 años después, el llamamiento profético. Entonces, él tenía 30 años, ¿sí? Y ahí, en ese momento de cumplir los 30 años, es donde él alcanzaría a llegar a ser sacerdote, para ejercer su sacerdocio. Pero ¿dónde estaba él? Él no estaba en Jerusalén, él estaba en Babilonia. Entonces él tiene su primera visión y después empieza su comisión profética. Ese fue el círculo. Eso es más o menos lo que yo,
O sea, yo, por ejemplo, cuando busqué esta imagen y la puse, yo dije, no puede ser posible. Yo donde vea eso, me toteo el susto. ¿Sí? Porque esto es una imagen que es generada ahí, pero se imaginan lo que él vio, eso fue para darle unos susto. Sí, querubines celestiales con múltiples rostros y alas, ruedas dentro de las ruedas simbolizando el movimiento divino y la gloria de la manifestación de la presencia del poder en ese trono, ¿cierto? Esto tuvo que haber sido impresionante. Y bueno, esto fue lo que acabamos de hablar acerca del juicio inminente, la restauración y el arrepentimiento, llamando al arrepentimiento y la conversión como el camino a la salvación. ¿Sí? Entonces, en las profecías de él, lo que se enfocó sobre todo fue en la destrucción de Jerusalén y del templo, ¿cierto? A causa del pecado del pueblo. Y sobre todo, queda impresionante porque eran los mismos líderes religiosos los que estaban llevando al pueblo a ese comportamiento. Y las naciones, entonces él predica sobre las profecías contra las naciones vecinas. ¿En cuáles naciones vecinas estaban? Etiopía, Egipto y se me olvidó el otro. Ayúdeme, por favor. Y Babilonia. Y habla acerca de la restauración. Israel será restaurado en su tierra y su tierra iba a ser próspera. Entonces aquí el impacto del ministerio de Ezequiel. Y la influencia, él fortaleció la fe, o sea, el conocimiento allá del Señor y la entidad de ellos, aún en el exilio. Y les llevó esperanza. Obviamente uno cuando lee esto, uno dice, ¿qué esperanza le va a poder llevar? Uno se ríe, ¿sí? Uno dice, porque lo único que hizo fue pegarles una levantada tras levantada de Ezequiel. Sin embargo, les trajo esperanza, un mensaje de esperanza en medio de la adversidad y el sufrimiento, que era también de lo que nosotros hablábamos en las prédicas pasadas, que aún en medio de la desesperación, en medio del dolor, en medio de la dificultad, uno puede encontrar esperanza, ¿sí? Porque el Señor es nuestro Padre. Si Él dice que quiere lo mejor para nosotros y Él nos da lo mejor para nosotros, nos dio un propósito y todo. Es muy bonito. Y el legado, el reconocimiento como uno de los grandes profetas de Israel, ¿sí? Así es que se recuerda. Entonces, el sacerdote a profeta, un cambio de vocación, ¿cierto? Uno a veces también piensa, yo recuerdo que cuando no era creyente, eso hace mucho tiempo, yo decía, no, es que yo tomo mis decisiones, yo hago, o sea, completamente yo, ¿sí? Y el Señor, o sea, yo no me imaginaba lo que el Señor iba a hacer tampoco en mi vida, ¿sí? Y yo creo que en ustedes también pasa lo mismo. Uno se pone a ver su camino, su andar, y el Señor le cambia a uno de vocación. Porque a veces lo que uno pensaba que era y en lo pensaba que uno era bueno, Dios toma eso para ponerlo al servicio de él, ¿sí? Y entonces la relevancia de su mensaje siendo relevante para toda la actualidad. Hoy en día, si se fija que aún seguimos hablando de él. ¿Listo? Permítame en un momento y les voy a compartir otra parte. ¿Listo? Aquí, espera un momento. Listo. Bueno, aquí hay un poquito acerca de Ezequiel. Nosotros ya hablamos un poquito acerca del contexto, el juicio, mensaje de juicio, el mensaje de esperanza también, aquí. A ver, lo agrandamos. Esto. El mensaje de esperanza y restauración, la victoria sobre la maldad, la restauración de la presencia de Dios. Listo, visión, bueno, esto ya lo abordamos, entonces nos queda esta parte. Las enseñanzas centrales. Entonces, la enseñanza central viene la santidad y la gloria de Dios, la gravedad del pecado y la idolatría, la justicia y el juicio de Dios, y la fidelidad de Dios en sus promesas, que Él cumple sus promesas, y la esperanza de restauración y renovación. A veces nosotros nos ponemos a pensar en cuanto a lo que nosotros hacemos malo, ¿sí? Porque es más fácil pensar en lo malo. ¿Sí se han fijado ustedes? ¿Sí? Tanto en lo malo mío como en lo malo de los demás. Es más fácil pensar. Pero aquí el libro me pareció tan bonito que él nos recuerda que nosotros tenemos paz con él, tenemos esperanza con él,
pero también tenemos que recordar pues que Él aborrece el pecado, ¿sí? Pero nosotros también podemos recordar que Él viene y nos acompaña, Él está con nosotros. Y me gustó esa parte donde Él hablaba que nos iba a poner un corazón de carne e iba a habitar con su espíritu en nosotros, no con nosotros, sino en nosotros. Entonces esto nos hace recordar lo que el Señor Jesucristo nos dio. No solamente que nos mostró el pecado como es, pecado, muerte, ¿cierto? Sino que Él dio su vida, ¿sí? Y nos rescató y nos pasó de muerte a vida eterna. Y lo que nosotros podemos apreciar aquí es que nosotros somos parte de ese río que fluye de Él para llevar vida a las naciones. ¿Sí? Esa es la restauración que el Señor Jesucristo nos ha dado para su iglesia, para su cuerpo, para nuestra vida. ¿Listo? Bueno, ¿cómo les pareció esto tan bonito que es del profeta Ezequiel? ¿Sí recordaron algo de ahí mientras hacíamos el resumen? ¿Sí pudieron recordarlo? Bueno. Bueno, eso es lo que les tenía para hoy. Espero que no haya sido muy poquito. Muchas gracias, súper. Ahí se quedan pensando, ¿no? Es un libro muy bonito y además por lo que encaja muy bien en la historia. Yo me imagino, Alcanzamos a yo, charlar. ima- yo imagino allá a ¿Qué pasó Ezequiel, ¿no? con Ezequías en su profecía? Él profetizó ya a partir que como a los 25 años comenzó a profetizar. Dice que profetizó como 15, 20 años. Más o menos. Y que él regresó a Jerusalén. Oye, no me acuerdo. Es que no, estaba mirando y no encontré información y dije, ¿ves? Pensaba que sería. No, creo que no alcanzó a volver porque el retorno lo hacen es con Zorobabel, este, ay, ¿cómo es que llama? Nehemías. Nehemías, Nehemías y Zorobabel son los que básicamente empiezan en la parte de la repatriación del pueblo, pero ya no se habla de Ezequiel. Sí, o sea que sería. Ve. Sí, no, pero espérate, yo lo busco en el comentario Ah, ya, bíblico. gracias. No, no recuerdo de ese. Quizás dice que No, Ezequiel no volvió, no volvió, sí, que exactamente, sí, aparentemente murió en el exilio. sí. Que no se habla mucho de eso, pero que al Ajá, parecer murió en el exilio. tal cual. Sí, gracias. Porque Sí, en parece que efecto, su última profecía fue en la del consuelo y la restauración. exactamente, la última profecía de él fue la del templo, la del nuevo templo, la nueva ciudad y el río dándole vida al desierto. ¿Sí? Mm. Pero al parecer, sí, en el comentario bíblico, certeza, dice que no se habla, pero que al parecer no volvió. No, también en biografía no aparece. Ok, listo. Listo. Bueno, espero que haya sido de ánimo también de poder encajar este libro en la historia. Es muy bonito porque yo me imagino allá a Ezequiel llegando y viendo allá a Daniel. Hola, Daniel, ¿cierto? Yo pues aquí viniendo a acompañarlo y él allá todo vestido bonito, siguiendo las órdenes de Nabucodonosor. Y después ver al pueblo llegando en la destrucción completa. Eso tuvo que ser impresionante. Bueno, el Señor les bendiga. La próxima semana no tenemos clase. ¿Listo? Vamos a descansar. Bueno. Pero nada, ¿Listo? que Muchas descanse y que tengan gracias, Jesús Eider. Muchas gracias a todos. Felicidades. chao. Muchas gracias, Jesús Eider, y a todos. Vale, un abrazo, Dios Chao. les bendiga. Chao, chao. Dios les bendiga. Chao, Gracias al chao. chico. Gracias. Chao.